Buenas tardes a todas. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de hoy de aritmética sobre medidas de tendencia central y dispersión. Bienvenida Adriana, que acabas de unirte a la reunión, y bienvenidas también Karen y Mili. Muchas gracias por su asistencia. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla mientras esperamos que se sumen más estudiantes a la reunión de hoy. Entonces, vamos aquí a de una vez. La primera parte, como es costumbre, va a ser teoría y la segunda parte es una parte práctica con una guía de preguntas tipo examen, que las vamos a ir resolviendo paso a paso. Entonces, ahí ya den pulgar arriba o denme una señal si pueden ver mi pantalla y ya comenzamos de una vez. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Adriana. Entonces, ya mismo vamos a empezar. Listo. Entonces, eh, la clase pasada teníamos esta tabla de distribución de frecuencias completa. Pues quiero traerla acá a este tema también porque está muy relacionado con estadística. Entonces, esta digamos que es como la segunda parte de lo que vimos la clase anterior, la semana pasada, y vimos que era un intervalo, que era una marca de clase. Aquí los voy a señalar. Eh, entonces, estos son los intervalos. eh, Estas son las marcas de clase. Estas son las frecuencias absolutas. Estas son las frecuencias absolutas acumuladas, a diferencia de las simples. O sea, si ven acá, aquí se va sumando en zigzag. Y al final de todo esto nos tiene que dar el mismo tamaño de datos o el tamaño o el número total de datos, que en este caso podemos llamarlo n, ¿sí? O sea, este es un n acá. Tenemos la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa acumulada. Entonces, al final, pues esto también se va sumando en zigzag, ¿sí? Y al final, pues esto pues nos tiene que dar 1, ¿sí? O el 100%. En este caso, como ven acá, pues cuando manejamos porcentajes, pues en esos términos también tiene que corresponder las frecuencias acumuladas, ¿no? Y como pueden ver, pues acá otro detalle que podemos ver es que las frecuencias en el intervalo uno son iguales, o sea, tanto las frecuencias absolutas entre sí como las frecuencias relativas entre sí. Y lo mismo si las trabajamos con porcentajes también. Otra cosa es esta columna es muy especial porque, pues, si no estoy mal, en la clase pasada les había dicho que no iba a ahondar mucho en detalle esa vez, pero hoy sí vamos a, a entrar más en profundidad de qué se trata esto, porque es el producto de estas dos columnas, ¿sí? O sea, es como si multiplicáramos esta columna de las marcas de clase por la de las frecuencias absolutas en cada uno de los intervalos. Y esto lo vamos sumando, o sea, esto lo vamos acumulando hasta que al final pues nos va a dar un total. Ese total, pues ya vamos a ver, nos va a servir para calcular una de las medidas de tendencia central que ya vamos a ver a continuación precisamente. Y ese es el objeto de la clase de hoy. Entonces, ya vamos para allá.
También otra nota importante. Recuerden que cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior y que la diferencia entre esos límites, en caso que tengan una amplitud de clase común, para todos los intervalos, pues va a ser constante y va a ser el mismo ancho, o sea, es decir, W, en este caso va a ser 5. Y pues también otra forma de calcular W es conociendo el rango y el número de intervalos para hallar la relación eh, entre esas variables, también como una equivalencia a esa amplitud de clase. Y bueno, eh, no siendo más por ahora, pues vamos ya a empezar en forma el tema de hoy sobre medidas de tendencia central o posición. ¿Pero qué es eso? Pues son valores numéricos tomados como referencia para indicar el comportamiento de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan que si nos están hablando de valores numéricos, esto quiere decir que son variables cuantitativas, siempre lo van a hacer, ¿sí? O sea, ya trayendo el concepto que vimos la clase pasada también de variables. Entonces, ¿en qué consiste, pues, estas medidas de tendencia central? Pues consiste en determinar los valores que pueden ser considerados como representativos en un conjunto de datos. Entonces, bueno, nos vuelven a hablar otra vez de conjunto de datos. Entonces ahí ese conjunto puede ser una muestra o puede ser una población, según lo que vimos la clase pasada. Las medidas de tendencia central más conocidas son la media aritmética, ¿sí? Eh, la mediana y la moda. La media aritmética también la conocemos como promedio, o sea, son sinónimos. Y bueno, entonces, en ese orden, ¿qué es una media aritmética? Pues ya lo vimos en clases anteriores, el concepto de media para eh, eh, para un conjunto de datos que no están agrupados, ¿sí? O sea, lo vimos, o sea, lo podemos ver como un promedio también, entre dos o más datos. Estos datos pueden estar desordenados, ordenados, no hay lío con eso, o sea, eso no es importante en este caso, lo importante es saber cuál es su valor y cuántos son, por supuesto. Entonces, sean los datos de sub 1, de sub 2, de sub 3 hasta de sub n, entonces vamos a tener esta ecuación. Entonces, la media aritmética que se representa comúnmente como una X con una barrita arriba, entonces va a ser igual a la sumatoria de esos datos, es decir, de D sub 1, D sub 2, D sub 3 hasta D sub n, o sea, de i igual a 1 hasta n, de D sub i, entre n. ¿Sí? Esa va a ser una razón entre esa sumatoria de los datos que estamos analizando y el total de datos. O sea, n es el número total de datos que nos corresponde aquí en esta eh, ecuación para poder hallar el valor de la media. Para datos agrupados, pues el caso difiere un poco porque ya no estamos manejando los datos de forma tan aleatoria, sino los estamos agrupando, los estamos clasificando en clases. Entonces, para eso, y pues teniendo en cuenta que también pertenecen a unos intervalos, ¿no? De clases. Entonces, en este caso, tenemos que la media aritmética, pues va a ser igual a la sumatoria de las clases de igual a 1 hasta k multiplicado por la frecuencia absoluta de la clase i. O sea, la sumatoria va desde igual a 1 hasta k entre n. Pero también se puede asumir como la sumatoria desde igual a 1 hasta k
siendo el número de intervalos de clase eh, 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 del producto entre la marca de la clase I y la frecuencia relativa de la clase I. ¿Sí? Entonces hay dos formas de calcular la media aritmética para datos agrupados. ¿Y cómo decidimos por cuál camino seguir? Pues eso ya depende del enunciado, del problema que nos están dando. Nos tienen que dar algunos datos ya para empezar a deducir cuál de estas fórmulas vamos a utilizar. Eso también lo vamos viendo en el camino, pero pues esa es la idea, ¿no? O sea, saber en qué casos nos conviene más usar o la frecuencia absoluta y el número total de datos o eh, o la frecuencia relativa eh, también con respecto a esas marcas de las clases que estamos iterando en ese conjunto de datos. Entonces, bueno, ¿y qué viene después? Bueno, la mediana. Es el dato que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenado, ¿sí? Ya sea de forma ascendente o descendente, ¿sí? Bueno, eso, pues, comúnmente se tratan de ordenar los datos de forma ascendente o también se puede decir creciente, que en lugar del caso contrario, que son ordenados de forma descendente o decreciente. Entonces, esta media bueno, perdón, esta medida de tendencia central divide un conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces tenemos 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Bueno, esa es la idea con la mediana. ¿Y por qué lo digo? Porque pues vamos a tener en cuenta siempre es esto, ¿no? La mitad de los datos, ¿sí? N entre 2. O sea, esto va a jugar un papel importante en el cálculo de la mediana. ¿Sí? Fíjense muy bien por qué. Para datos no agrupados, tenemos dos casos particulares. Si el total de datos n es impar, es decir, no, si dividimos, si hacemos esta división y nos da un residuo distinto de cero o módulo, ya cuando veamos las clases de repaso sobre cocientes y residuos, entonces lo vamos a ver más en detalle qué es eso y bueno, de qué se tratan, pero bueno, por ahora nos centramos en esta relación, ¿no? Si n es impar, entonces vamos a tener en cuenta que la mediana va a ser igual al dato que está en la posición central, es decir, que está en el subíndice n medios más 1, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 10 datos, digo, 9 datos, y entonces la mediana va a estar en 9, o sea, si son 10, si n es igual a 10, digo a 9, es un ejemplo. Si n es igual a 9, entonces n entre 2 va a ser igual a n, o sea, a 9 sobre 2, ¿sí? Esto nos va a dar un número decimal, no nos va a dar un número entero. Pero como le estamos aplicando, bueno, y le sumamos 1, entonces esto nos va a dar 5,5. Pero como nosotros le aplicamos esta función de parte entera, ¿sí? O sea, estos son estos corchetes quiere decir que es la parte entera de esto, ¿sí? De 5,5. Y la parte entera de 5,5 es 5, o sea, lo que está en la parte izquierda del decimal, antes del decimal. O sea, es como si le quitáramos 0,5 y pues o sea, lo que está en esa posición es el dato que vamos a tomar en como la mediana, ¿sí? Creo que alguien levantó la mano. Me pareció que alguien quiere hablar. No sé si tenga alguna duda. O podemos continuar.
Es que, bueno, aquí Leandro dice, profesor, ¿no es n más uno todo sobre 2? No, 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 se puede prestar a confusiones un poco, pero no, realmente, pues hay que tener presente que pues, la mediana se halla de esta manera para datos no agrupados. O sea, yo lo he hecho muchas veces y créanme, es de esta manera. Claro que en el libro guía no lo explica en detalle, lo explica con algún otro, uno que otro ejemplo, pero bueno, el tema es así, que si en el caso que n sea impar, entonces se divide por 2, se le suma uno y se saca la parte entera. Y ese, o sea, ese va a ser el dato central que vamos a tomar en esa posición, va a ser la mediana, ¿sí? O sea, el dato, o sea, la mediana va a ser el dato en la posición 5, o sea, la mediana en este caso, ¿sí? Pero si n es par, entonces tenemos que hacer una semisuma o decir un promedio en forma castiza entre esos dos datos que están en esas posiciones que están más cercanas al centro. Y que son el dato que está en la posición n medios, o sea, la parte entera de n medios, y el dato con el dato que está en la posición n medios más uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si n es igual a 10, entonces ya no n es par, no es impar. Entonces, si n es igual a 10, entonces tenemos que n es 10 entre 2 va a ser igual a 5. Entonces, si ven que acá la mediana pues me dio igual que en el otro caso, pero pues esa es la idea, ¿no? Pues por eso quería pues traer a colación este ejemplo, porque pues es para entender mejor en datos no agrupados cómo encontrar la mediana, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí, o sea, no sé, o sea, 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Entonces aquí lo que está haciendo la mediana es partir, es encontrar ese dato que está en central, o sea, que está en la mitad de toda esa muestra, de todo ese conjunto. Entonces aquí estamos tomando la 2, 3, 4. O sea, aquí va la mitad y aquí va la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, espérenme un momento que creo que no, aquí creo que me equivoqué en este. Bueno, n medios es, o sea, para n, si n es par, disculpen, si n es par, o sea, se toma la posición 5, ¿sí? Pero también hay que tomar lo que está en n medios más uno, ¿sí? Entonces, se tomaría n, o sea, n medios más uno es 10 dividido 5 más uno 6. O sea, sería, o sea, n medios más uno cuando n es par, entonces sería 10 entre 2 más uno, que es 5 más uno 6, ¿sí? Menos mal me di cuenta que la fórmula nos ayuda. Entonces, al final, ¿qué nos va a dar? Entonces, 5 más 6 entre 2, ¿sí? Más 6 entre 2. Entonces, esto nos va a dar 5 más 6, 11. Entre 2, esto va a ser igual a 5,5, ¿sí? Entonces, ahí pues, esa es la mediana, ¿no?
del conjunto de datos. Y pues, o sea, en ese caso, o sea, pues, eh, lo tomaríamos acá. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, acá eh, tomamos 1, 2, 3, 4. eh, y acá, pues, entonces sería acá, aquí, aquí estamos dividiendo dos, ¿sí? Entonces aquí la mediana debería estar acá, ¿sí? Pero entonces, como, o sea, también, o sea, ahí tenemos que, ahí tenemos que tomar ahí sería, ahí tenemos que tomar solo un valor, ¿sí? Entonces sería este el que vamos a tomar, porque es la parte entera de lo que nos acaba de dar acá. Entonces, creo que, bueno, ahí creo que me faltó, tuve un pequeño, eh, y bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente, o sea, o sea, la mediana va a ser esto, ¿no? Eh, mm, entonces, sí, creo que ahí vamos a mirar en el chat a ver si alguien más escribe algo. No. Bueno, entonces, sí, ya, bueno, con este ejemplo ya nos queda más claro, o sea, si son 10 datos, entonces la mediana va a estar realmente en 5. O sea, si tomamos la parte entera, va a estar acá en esa posición, ¿sí? Y bueno, si fuera impar, pues se toma 5, ¿sí? Entonces, eh, sí, entonces igual estas diapositivas, igual después las voy a revisar si te pasa es que pues tuve un pequeño tema personal, pero me demoré un poco haciéndolas, pero ya la próxima vez, entonces espero que eh, poder revisarlas mejor eh, para que no hayan muchos errores. Igual les agradezco mucho por si tienen alguna observación, porque pues como les digo, esto no está en el libro guía, pues esto viene de la teoría, o sea, también de la experiencia que yo he tenido pues calculando medianas antes. Pero bueno, y entonces, y bueno, aclarando un poquito más, y si fueran 9 datos, como lo vimos en el caso de que si n es impar, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces se parte en la mitad, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, entonces acá se parte aquí por la izquierda y se parte aquí por la derecha. Entonces esta es la mediana, la que está en la posición 5, ¿sí ven? Entonces ese es, eh, y en el caso de que n es par, pues también aquí se toma esa medida. Y bueno, pues para datos agrupados, la cuestión cambia muchísimo porque vamos a tener unos intervalos de clase con una amplitud de clase en común. Entonces, la mediana va a ser igual a el límite inferior de la clase mediana más la amplitud de la clase mediana. Todo esto multiplicado por la razón entre el número total de datos, o sea, la mitad, ¿sí? De ese número total de datos restado con la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase mediana entre la frecuencia absoluta de la clase mediana.
Así es como, esa es una fórmula que podemos usar para calcular la mediana en caso de datos agrupados, ¿sí? Para eso pues los tenemos que ya tener separados en intervalos de clases, uno por uno, y que tengan una amplitud de clase también. Igual esta mediana puede ser calculada mediante las frecuencias absolutas o relativas, ¿sí? Entonces, pues no necesariamente tiene que ser las absolutas, pueden hacer el ensayo con las relativas y verán pues que también puede ser equivalente, pero obviamente tienen que manejar las mismas, eh, el mismo tipo de frecuencias, ¿sí? O sea, no mezclarlas, o sea, solo absolutas o solo relativas. No, no las vayan a mezclar, por favor, si no se vuelve un complique y después de pronto es posible que los cálculos les salgan incorrectos. Y bueno, también tenemos la moda, que es el valor del dato que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos, ¿sí? La mayor frecuencia, ¿qué quiere decir? Que es el dato que más veces se repite, ¿sí? Que más veces ocurre en un conjunto de datos, en una muestra, en una población. Pero también hay casos en que la moda puede no existir, o sea, como un conjunto amodal, o puede existir una o más de una moda, ¿sí? O sea, pueden repetirse las pueden tener las mismas cantidad de ocurrencias. Entonces, pues lo más común es que estemos ante un conjunto unimodal que cumple ciertas propiedades que ya las vamos a ver, y o un conjunto bimodal o cualquier otro que sea n-modal, puede ser, o sea, el etcétera, podemos llamarlo n-modal, por decirlo de alguna manera, este etcétera, n-modal, ¿sí? Entonces, para datos agrupados, pues eh, tenemos que ubicar la clase donde la frecuencia absoluta es máxima, ¿sí? O sea, o la clase modal. ¿Cómo así? O sea, nosotros nos fijamos en la tabla de frecuencias, por ejemplo, aquí en este caso, eh, y pues ahí tenemos que ubicar la frecuencia que más se repite. Por ejemplo, acá, pues esto nos va a ayudar a hacer el cálculo de la moda. Es en este caso, por ejemplo, que tenemos esta tabla para estos datos agrupados, es la frecuencia máxima absoluta es 10, ¿sí? Entre todas. Entonces, pues tomamos ese dato y eh, pues ese nos va a permitir encontrar la diferencia entre esa frecuencia y la frecuencia absoluta que está en la clase presente, o sea, d sub 1, y la diferencia entre esa frecuencia absoluta de clase modal y la frecuencia absoluta de la clase siguiente, ¿sí? Entonces, d sub 2. Entonces, esto lo llevamos acá. D sub 1 lo dividimos entre la suma de D sub 1 con D sub 2. Esto lo multiplicamos por la amplitud de la clase modal, ¿sí? Que es W sub 0. eh, y todo eso lo sumamos con el límite inferior de la clase modal, ¿sí? Que es L sub 0. Y esto pues nos va a dar la moda, ¿sí? En datos agrupados. Para datos no agrupados, pues es simplemente contar las veces en que el dato se repite. Y la frecuencia máxima absoluta sería en este caso la moda, ¿sí? Entonces, para datos no agrupados, entonces téngalo muy presente, datos no agrupados. Entonces, para datos no agrupados, entonces esto quiere decir que o sea, esa frecuencia máxima va a ser igual a la moda, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que esa frecuencia absoluta, eh, pues se puede estar o sea, o sea, esa frecuencia
máxima es la que implica en, en esa, eh, para ese, o sea, para ese dato, o sea, que sería o sea, la moda realmente sería igual a ese dato donde de la frecuencia es máxima, ¿sí? O ese X, o más bien llamémoslo, también lo podemos llamar X, X. O sea, es el dato donde esta frecuencia es máxima. Entonces, ese va a ser la moda, ¿sí? El dato que más se repite. eh, y eso depende de la frecuencia absoluta máxima o y que encontremos. En el caso de datos no agrupados, ¿sí? Para datos agrupados, aplica esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces es lo que quiero aclarar de una vez para evitar después inconvenientes con los cálculos. Igual, si tienen alguna duda me preguntan y con mucho gusto la aclaramos de una vez o podemos continuar ya con las medidas de dispersión. Ah, no, antes sigue un pequeño eh, tópico que es la distribución simétrica. Es un caso especial de las medidas de tendencia central. Quiero que se fijen muy bien en eso porque eso les va a ayudar muchísimo para hacer cálculos de manera rápida y pues poder entender cuando se trata de este tipo de distribuciones. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de distribución simétrica con esta tabla de datos agrupados. O sea, aquí tenemos 5 intervalos, tenemos estas marcas de clase. Y tenemos estas frecuencias, tanto absolutas como relativas, ¿sí? Para cada uno de los intervalos. Entonces, si se fijan bien, el dato que aparece en el intervalo 1 es equivalente al que está en el intervalo, en el último, en 5, ¿sí? La frecuencia que está en el intervalo 2 es equivalente a la que está en el intervalo 4. Como son 5 datos, o sea, el número de intervalos es impar, bueno, pues este va a ser distinto, 12, eh, pero tengan en cuenta estas relaciones, ¿no? F sub 1 va a ser igual a F sub 5, F sub 2 igual a F sub 4, H sub 1 es igual a H sub 5 y H sub 2 igual a H sub 4. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular, bueno, aquí tenemos que es n igual a 50 y pues si sumamos todas las frecuencias relativas, pues nos da 1, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, cuando calculamos la medida aritmética, lo que estamos haciendo es, como estamos manejando datos agrupados, estamos multiplicando estas dos columnas, ¿sí? Y vamos sumando pues sus productos. Entonces acá 12 por 11 más 16 por 8 más 20 por 12 más 24 por 8 más 28 por 11 entre 50, que es el número total de datos, pues al final todo eso, pues ¿qué nos va a dar? O sea, nos va a dar 20, ¿sí? Y la mediana, o sea, ya tenemos la media, entonces la mediana va a ser igual a 18, ¿sí? Bueno, más 4 eh, por 25 menos 19 entre 12, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar 20 también, eh, ¿sí? Entonces, recuerden, la mediana es esto, ¿no? Es esta fórmula que vimos acá. del- entonces, ahí o sea, el límite inferior sería de la clase mediana sería 18. La amplitud es 4, ¿sí? El, entonces tenemos n medios,
50 entre 2 da 25, menos 19, que es la frecuencia, eh, más bien, sí, o sea, aquí, como, o sea, acá suma 19, ¿sí? O sea, la frecuencia eh, absoluta acumulada estaría en este valor acá, ¿sí? En este intervalo, que es el anterior, porque acá tenemos la frecuencia, eh, esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es 12. Entonces, eso nos va a dar 20 también. Entonces, ven lo que está pasando. Con respecto a la moda, entonces tenemos también el límite inferior, donde está la moda, o sea, acá, que es 18, ¿sí? 18 más 4, que es la amplitud, por 4, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta eh, de esa clase modal con la frecuencia absoluta de la clase precedente. O sea, 12 menos 8 es 4, ¿sí? Y la diferencia con la siguiente también es 4. Entonces, ¿qué se está dando acá? Que pues esto va a ser igual a 20 también. Y al final pues vamos a tener que estas medidas son iguales. Y este es un caso muy particular de las medidas de tendencia central. Es una distribución simétrica. Se cumple siempre y cuando la distribución sea unimodal y su amplitud sea constante. O sea, no se cumple si tuviéramos ante un conjunto amodal o un conjunto n-modal, o sea, que sea mayor que uno, ¿sí? O sea, entonces, si hay dos modas, pues no nos serviría en este caso, no sería simétrica y tampoco para los otros casos mayores que uno. Entonces, eh, ¿qué es, ¿qué es eso? Entonces, una distribución simétrica es cuando los intervalos equidistantes de los extremos tienen el mismo ancho de clase y la misma frecuencia absoluta simple. Entonces, como vimos acá en la tabla, si se dan cuenta aquí, en el intervalo 1, o sea, y el intervalo 5, pues tienen la misma frecuencia absoluta. Y lo mismo para el intervalo 2 y el intervalo 4, ¿sí? Entonces es muy parecido a este caso que tenemos acá, este gráfico, ¿sí? El que tenemos ahí a la izquierda. Entonces, acá vemos que pues, hay un ancho de clase y tenemos también las frecuencias, que son las alturas de estos rectángulos, como pueden ver. Pues también tenemos otro gráfico a la derecha, que pues ya vemos que los anchos de clase son iguales para todos los intervalos y se cumple que para los que están equidistantes, o sea, este y estos tienen la misma frecuencia y lo mismo este y este también tienen la misma frecuencia porque están, si ven que están a la misma altura. Entonces, esa es la idea con las distribuciones simétricas. ¿Sí? Entonces, eh, o también se conoce como distribución normal, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues podemos decir que nuestros datos cumplen esta distribución y pues los podemos también ver de esa manera, ¿no? Que también cumplen con un conjunto unimodal, tienen una moda única y que su moda es equivalente a la mediana y también a la media aritmética. Y bueno, continuando con las medidas de dispersión, estas son las que miden el grado de dispersión o variabilidad de los datos respecto a un promedio. Las medidas de dispersión más conocidas son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Pues ya vamos a ver en detalle cuál es cada una. Listo, entonces la varianza, pues para datos no agrupados,
se define de la siguiente manera. Entonces tenemos sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de x, que es el dato, menos la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado, o sea, eh, entre n, ¿sí? Y esto también es equivalente a la sumatoria de los datos, o sea, de x al cuadrado entre n, menos el cuadrado de la media aritmética, ¿sí? Siendo n, pues, el número total de datos. Para los datos agrupados, tenemos la siguiente ecuación, que sigma al cuadrado va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta k, siendo k el número de intervalos, ¿sí? Eh, entonces k es el número de intervalos de clase. Eh, y va a ser la sumatoria del producto entre la frecuencia absoluta de la clase I por la marca de la clase I menos la media aritmética, todo eso entre paréntesis al cuadrado, entre n, todo esto entre n, y también puede ser equivalente a las sumatorias de igual a 1 hasta k de f sub i por x sub i al cuadrado, ¿sí? Menos todo esto menos la media aritmética, ¿sí? Entonces, esto es equivalente, o sea, eh, estas son las fórmulas tanto para datos no agrupados como datos agrupados. ¿Qué propiedades tenemos para el caso de los datos agrupados? ¿Sí? Entonces tenemos estas propiedades. Si en un conjunto de datos a cada uno de estos se le suma o resta cierto valor, la varianza no se altera. Si en ese mismo conjunto de datos a cada uno de estos se les multiplica por cierto valor, entonces la varianza quedará multiplicada por el cuadrado de dicho valor. Bueno, entonces, hablando más en detalle de la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como la varianza es sigma al cuadrado, si nosotros sacamos raíz, pues se nos cancela este cuadrado con esta raíz. Es como si estuviéramos multiplicando, o sea, esto, o sea, 2 por un medio, pues esto nos va a dar eh, sigma a la 1, que es sigma, ¿sí? Entonces, para datos no agrupados, pues tenemos que sigma es igual a la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Y que para datos agrupados, pues también sigma va a ser igual a esto, ¿sí? La raíz cuadrada de todo eso que vemos ahí, ¿sí? Son equivalencias que es necesario conocer. No me voy a poner a explicar mucho en detalle esto, pero sí podrían ser útiles en algunos ejercicios para calcular la desviación estándar o alguna de estas variables que estén involucradas aquí en las ecuaciones, como por ejemplo la media, el número total de datos, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues la desviación estándar, esta notación sirve para una muestra, ¿sí? O sea, la notación de sigma, tanto para la varianza como la desviación estándar, se usa la letra griega sigma. Cuando es una población mucho más grande, entonces se usa la letra S mayúscula en latín, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que queremos aclarar también. Y bueno, también por último, no menos importante, tenemos el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética, ¿sí? O sea, cuando hablamos de relación es que también es razón o cociente. Entonces, el coeficiente de variación es igual a sigma entre x, o sea, la barrita de x. Y también en términos de porcentajes también lo podemos expresar así. Entonces nos van a pedir en algunos casos ahí el coeficiente de variación solamente en cifras decimales o números reales
o nos piden hallarlo en términos de porcentajes. Entonces ahí pues tenemos que multiplicarlo por 100%, que es lo mismo que 100 entre 100. Pues, también, si lo queremos trabajar en decimales también no hay ningún inconveniente, pero pues son equivalencias también. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Bueno, yo sé que de pronto, y discúlpenme si me hizo falta de pronto más ejemplos aquí en la parte de las medidas de tendencia central y en la parte de medidas de dispersión. Pero ya esto ya lo vamos a ver en detalle en la parte práctica ahorita en un rato que nos conectemos a la otra reunión. Ahí les explico mejor cómo funcionan, eh, o sea, cómo podemos aplicar estas fórmulas o estas medidas de tendencia central y dispersión para facilitar nuestros cálculos y qué relación tienen con las frecuencias, con las marcas de clase, con los intervalos, con los rangos, con todo lo que vimos anteriormente sobre estadística. Todo esto ya es un compilado general de lo de estadística descriptiva. Entonces, igual les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Eh, y voy a tomar una captura de pantalla eh, para quienes estuvimos aquí presentes en la reunión. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo también. Entonces no se olviden de, por favor, bueno, si pueden compartir, si tomaron captura de pantalla de la clase, les agradecemos mucho. Compartirla en el grupo de WhatsApp o por interno con el director de la academia. Recuerden que bueno, ya pronto tendrán noticias de un posible seminario porque ya se acercan las fechas de nuevos exámenes de admisión en preuniversitarios. Entonces, ténganlo en cuenta en sus calendarios y si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima semana y bueno, más bien nos vemos ahora en un rato para la parte práctica de la clase de hoy y ya después sería vernos la próxima semana, el jueves, a la misma hora, de las 6 de la tarde. Entonces, eh, ya en un rato nos vemos para que sigamos ahí aprendiendo sobre estadística y entonces, eh, feliz noche para todos. Chao.